En videos anteriores les había mostrado cómo hacer bases de pan para pastel utilizando técnica esponjosa y técnica de batido de aceite. En esta ocasión les quiero mostrar una técnica que se llama acremado. Acremado hace referencia a que usamos grasa sólida a temperatura ambiente. ¿Qué es grasa sólida? Mantequilla, que es lo que más comúnmente utilizamos, margarinas, quesos como quesos tipo crema, ricota, mascarpone y ocasionalmente nata. Dependiendo de la receta, puede ser que solo utilicen uno de ellos, que es lo más común, solo utilizar mantequilla, o también encontrarse recetas que les pidan utilizar de ambos, mantequilla con margarina o, como este es el caso, mantequilla con queso. Es importante que mi grasa sea a temperatura ambiente, es decir, que yo he tenido la precaución de con anticipación dejarlo un rato fuera del refrigerador para que tenga esta textura suave. Lo mismo hacemos con el queso y si fuéramos a utilizar margarina, exactamente igual. ¿Por qué? Porque el inicio de esta técnica es el batido para esponjar de estas grasas. Y si estas grasas están duras porque se me olvidó sacarlas del refrigerador, pues voy a batallar. Entonces lo que hacemos con esta técnica es poner ambas grasas y empezarlas a batir. Esto se puede hacer con batidora, aunque yo prefiero hacerlo a mano porque de esta manera yo puedo ver o checar qué tanto estoy batiendo. Luego mi técnica me dice que pongo mi azúcar, dependiendo de la receta podría pedirles azúcar estándar o esta que les pide azúcar refinada o incluso azúcar glass. Y entonces empiezo a mezclar. La intención de hacer esta mezcla es ir disolviendo, ir mezclando muy bien el azúcar en la grasa y posteriormente mezclar muy bien y esponjar. El volumen que va a tener esta base de pan es responsable del batido que yo le hago. Si yo no bato, si yo creo que nada más con suavizar es suficiente, no voy a lograr la esponjosidad que estoy buscando y por lo tanto no voy a lograr el volumen que quiero obtener. Ok, estamos batiendo, seguimos batiendo y lo que nosotros vamos viendo entonces es que nuestra grasa empieza a blanquearse, pero además está esponjosa. Y ahí me detengo. Si yo le sigo batiendo, que es una de las razones por las que a veces la batidora no me gusta, es que podemos batir en exceso. Y batiendo en exceso, cortamos, sacamos el líquido de la grasa y aunque aparentemente puedo hacer mi pastel, no me va a quedar de tan buena textura, me va a quedar más firme de lo que yo quería. Incluso pasa a veces con estos panes que de inicio suben mucho y después se ponchan completamente y se sienten además grasosos cuando nosotros los consumimos. Una vez entonces que tengo yo mi grasa, lo que mi técnica me dice es que agrego huevos. Hay versiones de esta técnica, la versión más simple como es esta, que me pide el huevo completo de una vez. Otras versiones me pedirán primero las yemas y hasta el final batir claras a punto de turrón e incorporar. Pero ahorita nos quedamos con la versión simple. Punto importante cuando yo voy a agregar los huevos es recordarles que los huevos los pesamos después de estar cascados, los pesamos en la báscula y que además vamos a incorporar una pieza a la vez, sean 3 o si fuéramos a hacer muchísimo de esta mezcla y resultaran ser 30 piezas de huevo, una pieza a la vez. ¿Por qué una pieza a la vez? Porque lo que yo voy a hacer es unir dos grasas, la grasa que tengo aquí del queso y la mantequilla y la grasa del huevo. Esto se le llama una emulsión. Y para hacer una emulsión yo necesito tener ciertas condiciones que me faciliten la unión de estos dos elementos. El huevo también debí de haber tenido la precaución de dejarlo fuera del refrigerador, porque querer unir un huevo frío con esta grasa, voy a enfriar la grasa y voy a hacer más difícil su unión. Lo voy a hacer poco a poco porque si yo incorporo de golpe toda la cantidad del huevo, estoy haciendo más difícil que la grasa englobe, aunque la grasa de la mantequilla englobe a la grasa del huevo. Entonces hay que hacerlo de a poquito, una pieza de huevo e incorporamos. Pareciera de inicio que la hemos cortado, pero no se preocupen, es justamente esta idea de estas dos grasas que de inicio no quieren unirse, pero si ven, en cuanto les pongo un poquito de fuerza,
se unen. Una vez que veo que está uno unido, meto el otro y hago exactamente lo mismo. En la batidora es muy fácil que se nos olvide, es fácil de hacerlo, pero fácil que batamos de más. Ahí está, pongo el último. Estoy haciendo solo la mitad de la receta igual para efectos de la demostración. E incorporo muy bien. Lo siguiente es mi líquido que me da sabor. En este caso yo utilizo vainilla. Sin embargo, este tipo de productos me da la facilidad de poner otros elementos de sabor. Si yo cambio mi esencia, por ejemplo, poniendo esencia de almendra, con precaución porque es muy perfumada, esencias de limón, esencias de naranja, incluso un poquito de ralladura de limón o de naranja, puedo empezar a hacer variaciones de sabor. Lo siguiente es integrar mis elementos secos. Va a depender de la receta. Esta receta en particular me está pidiendo harina, fécula de maíz y polvos para hornear. Y la receta hace énfasis en que lo hemos de cernir 3 veces. ¿Por qué vamos a cernir 3 veces? Porque tenemos distintos elementos que queremos que se mezclen muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es incorporar mis elementos secos y mezclar. Hay versiones también de estas recetas o de esta técnica que a mí me piden aparte leche u otro líquido para ir incorporando aquí, y si ese fuera el caso, los incorporamos intercalándolos, es decir, inicio con un poquito de harina, un poquito de líquido, otro poquito de harina, otro poquito de líquido, hasta que termino de incorporar. Que es importante no sobrebatir. De nuevo, sé que quizá estoy repitiendo en exceso, pero me parece muy importante porque es muy frecuente que tendemos a pensar que si le damos mucha fuerza al batido, ya en este caso, ya cuando incorporé mis secos, nos va a quedar más esponjoso. Pero es erróneo porque cuando yo incorporo mi harina, mis secos, si yo bato en exceso, yo produzco gluten, y en este tipo de productos el gluten me van a resultar en un producto ya duro, muy crujiente, que no es el propósito. Y ahí estamos, y vaciamos a un molde. Vean qué pesada es la mezcla comparada con otro tipo de mezclas para pastel. Esta es mi textura correcta. Esta técnica lo que tiene como propósito, esta técnica tiene la intención de que el producto que resulta tiene una textura tipo panqué, una textura mucho más firme. Este tipo de bases de pan para pastel son ideales cuando quiero hacer pasteles en pisos, cuando voy a hacer 2 o 3 pisos de pan. Esta es ideal porque como es un pan más firme por los elementos, por la textura de la masa, se presta a que si yo lo quiero hacer con una técnica esponjoso o incluso con un batido de aceite, el peso les gana y se van a empezar a derrumbar. Además, esta textura, que también es ligeramente seca, es muy utilizada cuando yo quiero cubrir pasteles con fondant. Van a ver cuando les muestre el producto terminado, tiene esta textura más cercana a un panqué que a una esponja. Y lo que hacemos es vaciarlo en un molde. En esta ocasión elegí yo hacerlo rectangular. Y que es importante saber que nunca lleno mi molde más allá de 3/4 partes de su capacidad, porque es una mezcla que tanto por el aire que yo incorporé, por el batido y el huevo, como por la adición del polvo para hornear, va a subir. Entonces, si yo lo lleno mucho más, corro el riesgo de que se derrame y de tener ahí un desastre además en el horno, además de un desperdicio de materia prima. Recordatorio, es importante comentarles o recordarles que no golpeamos en la búsqueda de que nos quede a lo mejor parejito, no golpeamos. Si tienen o si sienten que quedó un poquito disparejo, podemos ayudarnos de una espatulita y emparejar. O la otra parte, si tienen tentación de que quizá quedara una burbujita de aire y que luego pudiera en el centro quedar un poquito hueco, con un palillito de este tipo, simplemente movemos tantito esto
me ayuda a que si quedó alguna burbuja de aire yo la estoy reventando. Pero de nuevo, reitero, no golpeo, no saco el aire de esta manera. Esto va al horno, vamos a meterlo al horno. Importantísimo, con este producto en particular, 160 grados centígrados. La gran mayoría de las bases de pastel se hornean en unas temperaturas que van desde los 180 hasta un máximo de 200. Esta receta es la excepción por el uso del queso. Si nosotros la metemos a temperaturas más altas, lo que va a suceder es que en efecto va primero a subir, quizás hasta se desborde, pero va a tender al final a quedar un producto muy duro. Y el tiempo de cocción es un poquito más pronunciado porque es una mezcla más pesada. Vamos a dejarlo en cocción de unos 35 a unos 45 minutos. Pero además recuerden que más allá del tiempo es estar verificando mi producto, y una vez que yo veo que creció, que tiene una capa dorada y que en el centro yo introduzco un palillito o un cuchillo pequeño y este sale completamente limpio, ese sería el indicativo de que mi producto está completamente cocido y que entonces ya lo debo de sacar del horno y dejarlo que se enfríe para el siguiente paso. Este producto ya terminado tiene muchos usos diversos, más que formar parte específica de un pastel, es una técnica de un pan en particular que nos puede servir como base más firme de diversos pasteles. De esta manera queda nuestro base de pan ya terminada. Como ven, no solo subió, está doradito, sino que al meter un palillito en el centro sale completamente limpio. Ya lo dejamos enfriar y lo vamos a desmoldar. Les recuerdo que no es necesario meter cuchillo o espátula para desmoldar, porque además este molde estaba previamente preparado con mantequilla, con un trozo de papel para cubrir el fondo del molde y luego enharinado. Pero además este tipo de moldes desechables dan la oportunidad de jalar un poquito y de despegar en caso de que el producto se hubiera pegado un poquito. Y les recuerdo que siempre que voy a desmoldar algo pongo una pequeña cantidad de azúcar para evitar que se pegue en mi base. Y pues entonces lo único que vamos a hacer aquí es desmoldar. Si ven, ahí está mi papel. Nada más ser cuidadosos, quitar el papel y básicamente ahí está el producto. La textura que tiene, como ya les había comentado, es una textura más parecida a un panqué. Tiene mucho sabor, contrario por ejemplo a una genoa que ya habíamos hecho con anticipación, que casi no tiene sabor, que necesita un jarabe y otros elementos para realmente hacer el pastel. Este por sí mismo tiene mucho sabor, tiene humedad. Este tipo de productos no necesitan un jarabe, no necesitan más que ser parte del armado del producto. Tan así que puede quedarse así solo, así se puede consumir. La versión más simple de esto es espolvorear un poco de azúcar glass, más que por sabor, que no lo necesita, por elemento decorativo, pero del mismo modo podría cubrirse con ganache, con la cobertura de chocolate a base de cocoa, con una crema de chantilly, acompañarse con frutas y con muchos otros elementos. Y bueno, pues lo que quiero mostrarles, aunque aún está un poco caliente, es la textura que tiene. ¿Sí? La textura que tiene, firme a manera de panqué. Entonces esto lo hace ideal para, como ya se los había comentado, pasteles en varios pisos, en varias capas, y para coberturas más pesadas, para tener fondant, para aguantar algún tipo de figurita decorativa. Espero que les haya gustado, que les haya resultado útil y les agradezco mucho el que me hayan acompañado. Muchas gracias.